Zofia y Emilia se despertaron con el canto del gallo y los primeros rayos de sol que entraban por la pequeña ventana rota de la habitación que compartían. La casa era sencilla, de ladrillo visto y con muy pocos muebles. Todo parecía desgastado por el tiempo y el uso. Era una mañana como cualquier otra en el pequeño pueblo, pero el ambiente estaba cargado de tensión, una sombra que se cernía sobre las sencillas vidas de las dos hermanas. Zofia, la mayor, se levantó primero, como de costumbre. Llevaba un vestido descolorido que había sido remendado varias veces. Se movía con cuidado, casi en silencio, para no despertar a Emilia. Miró a su hermana menor, que seguía profundamente dormida, con rostro sereno y una leve sonrisa en los labios. Emilia tenía 17 años y aún en las dificultades de la vida conseguía mantener una alegría y una ligereza que Zofia admiraba profundamente. Zofia salió del dormitorio y se dirigió directamente a la cocina, donde empezó a preparar el desayuno. La rutina matutina era un pequeño consuelo en medio de las dificultades. La vida no había sido fácil desde la muerte de su madre, pero Zofia había asumido la responsabilidad de cuidar de la casa y de Emilia. Era una joven de 22 años, fuerte y decidida, con unos ojos que reflejaban la sabiduría adquirida por la necesidad. Mientras el café se cocinaba a fuego lento, Zofia pensó en su padre, Piotr, que estaba en el salón sentado en una vieja mecedora con la mirada perdida en la nada. Piotr era un hombre agobiado por las dificultades de la vida y las decisiones equivocadas que había tomado. Endeudado, se había involucrado con gente peligrosa y la situación no hacía más que empeorar cada día. Zofia sabía que no era un mal hombre, pero la presión de las deudas le había cambiado. «Buenos días, papá», dijo Zofia, poniendo una taza de café en la mesa junto a él. Piotr la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y desesperación. «Buenos días, Zofia. ¿Se ha despertado ya Emilia?» «Todavía no. La llamaré para tomar café». Zofia volvió al dormitorio y despertó a Emilia con un ligero toque en el hombro. La joven abrió los ojos lentamente, estirándose antes de levantarse. «Buenos días, Zofia», dijo Emilia con una sonrisa soñolienta. «Buenos días, Emilia. El café está listo. Vamos, hoy tenemos mucho que hacer». Las dos hermanas se sentaron a la mesa con Piotr. El silencio durante la comida fue pesado, cada una perdida en sus propios pensamientos. Zofia sabía que algo iba mal, pero no se atrevía a preguntar. Sabía que Piotr tenía deudas, pero desconocía los detalles. Piotr había intentado proteger a sus hijas de las consecuencias de sus actos, pero la situación se estaba volviendo insostenible. Más tarde, ese mismo día, Zofia escuchó una conversación entre su padre y un hombre extraño que llegó a la casa. Estaban en el salón y las voces eran apagadas, pero la tensión era palpable. Zofia no pudo evitar escuchar partes de la conversación mientras realizaba sus tareas domésticas. «Llegas tarde con los pagos, Piotr. A mi jefe no le gusta esperar», dijo el hombre con voz fría y amenazadora. «Y... lo sé. Estoy intentando conseguir el dinero. Por favor, deme más tiempo», suplicó Piotr. «Tiempo es algo que no tienes. Si no pagas, habrá consecuencias». Zofia sintió un escalofrío al oír esas palabras. Sabía que la situación era grave, pero no había imaginado que sería tan desesperada. Esa noche, Piotr reunió a sus hijas en el salón. Su rostro estaba pálido y parecía más viejo que nunca. «Chicas, tenemos que hablar», empezó con voz temblorosa. Zofia y Emilia se miraron preocupadas. «¿Qué te pasa, papá?».
preguntó Zofia. Piotr suspiró profundamente antes de continuar. Estoy en una situación muy difícil. Debo dinero a gente peligrosa y quieren que se lo pague inmediatamente. Yo hice un trato para intentar salvar a nuestra familia. ¿Qué has hecho, padre?, preguntó Emilia con la voz llena de miedo. Piotr dudó antes de responder. Le ofrecí tu mano en matrimonio, Emilia, a Jan. Es un hombre poderoso e influyente. Ha aceptado, y esto nos dará tiempo para saldar las deudas. Emilia palideció, con los ojos desorbitados. ¿Tú qué? Papá, no puedo casarme con él. Ni siquiera le conozco. Lo sé, hija, lo sé. Pero es la única manera de salvarnos. Zofia miró a su padre y a su hermana, sintiendo que una ola de desesperación la inundaba. Papá, esto es una locura. No podemos obligar a Emilia a casarse con alguien a quien no ama. Tiene que haber otra solución. ¿No hay otra solución, Zofia? Ya está decidido, respondió Piotr con voz firme pero ojos llenos de tristeza. Aquella noche, Emilia tomó una decisión. No podía aceptar el destino que le había impuesto su padre. Con el corazón encogido, preparó una pequeña maleta con sus pocas pertenencias y mientras todos dormían, se escabulló por la ventana del dormitorio. Sabía que no podía seguir allí, que tenía que encontrar la manera de vivir su vida lejos de aquel matrimonio concertado. A la mañana siguiente, cuando Zofia se despertó, encontró la cama de Emilia vacía y la ventana abierta. El pánico se apoderó de ella. «Emilia, Emilia, ¿dónde estás?», gritó, corriendo alrededor de la casa en busca de su hermana. Cuando se dio cuenta de que había huido, el sentimiento de desesperación fue abrumador. Piotr también estaba desesperado por saber de la huida de Emilia. «Se ha escapado. Se ha escapado de verdad», repetía una y otra vez, como si no pudiera creerlo. «Tenemos que encontrarla, papá. No puede estar lejos», dijo Zofia, intentando mantener la calma. Pero Piotr tenía otra idea. Estaba decidido a cumplir el acuerdo, y si Emilia no estaba allí, entonces Zofia tendría que ocupar el lugar de su hermana. «Zofia, te casarás con Jan en lugar de con Emilia». Zofia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué? Papá, no puedes hablar en serio». «Lo digo en serio. No tenemos elección. Vas a casarte con Jan, y eso nos salvará». Zofia sabía que no tenía a dónde huir. No podía abandonar a su padre, y sabía que las consecuencias serían terribles si no cumplía el acuerdo. Con el corazón encogido, aceptó su destino. El día de la boda llegó rápidamente. Zofia se vistió con un vestido sencillo, sintiéndose como una prisionera que va a ser ejecutada. El camino hasta la casa de Jan fue corto, pero cada paso parecía una eternidad. Jan la esperaba en la entrada, un hombre alto e imponente con una mirada que no revelaba nada de sus pensamientos. La ceremonia fue breve y silenciosa. Jan sabía lo del intercambio de hermanas, pero no hizo ningún comentario. Aceptó a Zofia como esposa, pero ella sintió que solo estaba aplazando lo inevitable. Aquella noche, Zofia yacía en la cama junto a Jan, sintiéndose más sola que nunca. El silencio entre ellos era pesado y ella no sabía qué esperar del futuro. Jan la observó un momento antes de hablar. «Sé que no eres Emilia», dijo con voz tranquila. Zofia lo miró sorprendida. «¿Lo sabías?» «Sí, lo sabía, pero he decidido que te quedes aquí, al menos por ahora. Quiero ver si estás embarazada. Si no lo estás, podemos discutir qué hacer más tarde». Zofia sintió un escalofrío. Estaba atrapada en un matrimonio sin amor, con un hombre al que apenas conocía y no sabía qué le depararía el futuro. Lo único que podía hacer era esperar a ver qué pasaba, intentando mantener la esperanza de que, de algún modo,
todo se arreglaría. A la mañana siguiente, Zofia se despertó junto a Jan, con la luz del sol entrando por los huecos de la ventana de su habitación, creando un contraste con la oscuridad que sentía en su corazón. Había sido una noche larga, marcada por un silencio pesado e inquietante. Jan se levantó sin decir palabra, dejando a Zofia sola con sus pensamientos. Sabía que tenía que encontrar la manera de adaptarse a su nueva vida, pero la tarea parecía insuperable. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Zofia intentó cumplir con sus nuevas responsabilidades en casa de Jan, limpiando y cocinando, pero el ambiente era siempre frío. Jan apenas le hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran breves e impersonales. Salía temprano para ocuparse de sus asuntos y solo regresaba por la noche, a menudo con expresión cansada y amargada. Zofia se sentía prisionera en aquella casa, una extranjera en un lugar al que nunca podría llamar hogar. Pero, poco a poco, empezó a darse cuenta de pequeños detalles sobre Jan que iban más allá de su aspecto severo. Una noche, mientras él estaba fuera, encontró un viejo álbum de fotos guardado en un cajón. Las fotos descoloridas contaban la historia de una vida diferente, una vida que Jan había dejado atrás. Vio fotos de un joven sonriente, rodeado de amigos y familiares. Había una foto de Jan con una hermosa mujer, que Zofia supuso que era su anterior esposa, ya fallecida. Al pasar las páginas del álbum, Zofia encontró una fotografía que la hizo detenerse. Era una foto de Jan antes de su desfiguración. Tenía un rostro apuesto y sonriente, los ojos brillantes de esperanza y alegría. Zofia sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de lo mucho que había cambiado. Estaba claro que algo terrible había ocurrido para convertir a aquel joven prometedor en el hombre amargado que ahora conocía. Jan entró en la habitación y vio a Zofia con el álbum en la mano. Por un momento pensó que iba a enfadarse, pero se limitó a suspirar y sentarse a su lado. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo, con una voz que llevaba un peso de dolor y recuerdos amargos. «Parecías tan feliz», comentó Zofia en voz baja. «¿Qué pasó, Jan?» Se quedó un momento en silencio, como si estuviera decidiendo si compartir o no su historia. Finalmente, empezó a hablar. «Fui feliz, sí. Tenía una buena vida, una esposa a la que amaba. Pero todo cambió una noche, un accidente, un incendio. Lo perdí todo, incluso la cara». Zofia sintió una oleada de compasión por él. «Lo siento, Jan. No lo sabía». «No tienes por qué compadecerte de mí», replicó él con tono duro. «He aprendido a vivir con ello. Pero ahora la gente me mira de otra manera. Tengo que ser dura para sobrevivir». Zofia quiso decirle algo para consolarlo, pero sabía que las palabras no bastarían. En lugar de eso, se limitó a poner su mano sobre la de él, un simple gesto que parecía significar mucho. Jan no se apartó, y por primera vez, Zofia sintió que había una pequeña grieta en la armadura con la que se protegía del mundo. Pasó el tiempo y, a pesar de las dificultades, Zofia empezó a ver más allá de la rígida fachada de Jan. Se dio cuenta de cómo cuidaba a los trabajadores de su granja, siempre justo y honesto. Era respetado, pero también temido, y Zofia empezó a entender por qué. Jan se había enfrentado a más retos de los que la mayoría de la gente podría imaginar, y esto le había moldeado de una manera única. Entonces, un día, ocurrió algo inesperado. Una violenta tormenta azotó la región, causando estragos en los cultivos y destruyendo vallas. Jan estaba fuera, intentando salvar todas sus posesiones, y Zofia decidió ayudar. Salió corriendo, luchando contra el viento y la lluvia para reunir a los animales y protegerlos de la tormenta. En medio del caos, vio a Jan luchando por salvar a un caballo atascado en una valla rota.
Sin pensárselo 2 veces, Zofia corrió hacia él y le ayudó a liberar al animal. Juntos consiguieron ponerlo a salvo. Cuando por fin estuvieron fuera de peligro, ambos estaban empapados y agotados. Pero había algo nuevo en sus miradas. Un entendimiento mutuo. Un respeto recién descubierto. Después de la tormenta, mientras curaban las heridas y los daños, Jan miró a Zofia de otra manera. «Eres más fuerte de lo que pensaba», le dijo con una pequeña sonrisa. «¿Y tú eres más amable de lo que pareces?», respondió Zofia, devolviéndole la sonrisa. Aquella experiencia creó una conexión entre ellos, algo que ambos necesitaban, pero no sabían. Zofia empezó a sentirse menos prisionera y más compañera. Aún tenían mucho que aprender el uno del otro, pero aquel momento marcó el inicio de un cambio en su relación. Unas semanas más tarde, Zofia empezó a sentirse extraña. A menudo estaba cansada y tenía náuseas. Al principio pensó que era el estrés de su nueva vida, pero luego se dio cuenta de que había algo más. Decidió visitar a la curandera del pueblo, una anciana sabia que había ayudado a muchas mujeres antes que ella. La curandera le hizo algunas preguntas, examinó a Zofia y luego sonrió. «Estás embarazada, hija mía», le dijo. Zofia sintió una mezcla de emociones. Alegría, por supuesto, pero también miedo. ¿Cómo reaccionaría Jan? ¿Cómo cambiaría su vida con el embarazo? Volvió a casa con el corazón acelerado, tratando de imaginar cómo darle la noticia a Jan. Esa noche, mientras cenaban, Zofia decidió que era hora de hablar. «Jan, tengo algo importante que decirte», empezó con voz temblorosa. Jan la miró, curioso. «¿Qué pasa, Zofia?» «Y estoy embarazada», dijo, esperando a ver su reacción. Por un momento, Jan guardó silencio, procesando la información. Entonces algo cambió en sus ojos. Había una suavidad, una vulnerabilidad que Zofia nunca había visto antes. «¿Hablas en serio?», preguntó con voz grave. «Sí», respondió Zofia, sintiendo que empezaban a formarse lágrimas. «Vamos a tener un bebé». Jan se levantó y se acercó a ella, cogiéndole las manos. «Esto lo cambia todo», dijo con una tímida sonrisa. «Yo no me lo esperaba, pero creo que es algo bueno». Zofia sintió una oleada de alivio y felicidad. Por primera vez, sintió que había esperanza para su futuro. Aún les quedaba mucho camino por recorrer, pero estaban juntos, y eso era lo que importaba. Con el paso de los meses, Zofia y Jan se fueron uniendo cada vez más. El embarazo de Zofia aportó una nueva dinámica a su relación, y Jan empezó a abrirse más, mostrando un lado más suave y cariñoso. Estaba decidido a proteger a Zofia y al bebé, y empezó a planear un futuro para su nueva familia. Sin embargo, la tranquilidad recién encontrada se hizo añicos cuando Emilia regresó al pueblo. Había cambiado. Ahora era una joven independiente y decidida, con un aura de confianza en sí misma que no había tenido antes. Su llegada provocó un torbellino de emociones tanto en Zofia como en Jan. Zofia se alegró de ver a su hermana, pero también sintió una punzada de celos e inseguridad. Emilia había huido para evitar la boda, dejando a Zofia las consecuencias. Ahora había vuelto y Zofia no sabía lo que eso significaba para su propia vida. Jan, por su parte, se sorprendió al ver a Emilia. Había aceptado a Zofia como esposa, pero la presencia de Emilia le traía viejos recuerdos y sentimientos. Estaba dividido entre su deber hacia Zofia y sus sentimientos no resueltos hacia Emilia. La tensión entre los tres era palpable
y las cosas no tardaron en llegar a un punto crítico. Emilia quería ayudar a la familia, sobre todo ahora que Piotr se enfrentaba a nuevos problemas económicos. Había encontrado trabajo en la ciudad y estaba decidida a utilizar sus ingresos para sacar a su padre de sus deudas. Piotr, por su parte, estaba más desesperado que nunca. Sus deudas habían aumentado y volvía a verse presionado por peligrosos acreedores. La situación era crítica y sabía que no podía confiar solo en Emilia para solucionarlo todo. Una noche, durante una tensa cena, Piotr le reveló la gravedad de la situación. «Volvemos a tener problemas», dijo con voz desesperada. «Los acreedores amenazan con quitarnos la casa y todo lo que tenemos». Zofia sintió una oleada de desesperación. «¿Qué vamos a hacer, papá? No podemos perderlo todo». «No lo sé, Zofia», respondió Piotr con las manos temblorosas. Quizá Jan pueda ayudarnos». Jan, que había permanecido en silencio hasta entonces, miró a Piotr. «Haré lo que pueda, pero no dispongo de recursos ilimitados. Tenemos que encontrar una solución más sostenible», intervino Emilia. Emilia intervino. «Yo puedo ayudar. Tengo ahorros y puedo seguir trabajando, pero necesitamos un plan». La discusión continuó durante la noche, con todos tratando de encontrar una manera de salvar a la familia. La situación estaba llegando a un punto crítico y todos sabían que tenían que actuar con rapidez. Durante los días siguientes, Jan y Zofia trabajaron juntos para encontrar una solución. Jan utilizó sus contactos para intentar negociar con los acreedores, mientras Zofia cuidaba de la casa e intentaba mantener la paz entre todos. La tensión era alta, pero había una sensación de unidad que no había existido antes. Mientras tanto, el embarazo de Zofia avanzaba y podía sentir cómo el bebé crecía en su interior. Era una fuente de esperanza en medio de las dificultades, un recordatorio constante de que había algo más por lo que luchar. Emilia, por su parte, estaba decidida a demostrar su valía. Trabajaba duro, ahorrando cada céntimo y contribuyendo en todo lo que podía para ayudar a su familia. Su presencia, aunque tensa al principio, empezó a aportar una nueva energía a la casa. Pero la frágil paz se rompió de nuevo cuando un grupo de hombres se presentó en casa de Jan exigiendo un pago. Eran brutales y amenazadores, dejando claro que no dudarían en utilizar la fuerza para conseguir lo que querían. Jan, tratando de proteger a su familia, se enfrentó valientemente a ellos, pero la situación se les fue rápidamente de las manos. Zofia, al ver a Jan en peligro, sintió una oleada de adrenalina. Sabía que tenía que hacer algo, lo que fuera, para ayudar. Sin pensárselo dos veces, cogió una pistola que Jan tenía guardada para casos de emergencia y, con manos temblorosas, apuntó a los hombres. «¡Dejadle en paz!», gritó con voz firme a pesar del miedo. Los hombres se volvieron hacia ella sorprendidos. Hubo un momento de tenso silencio y luego uno de los hombres se rió. «¿Crees que puedes intimidarnos, jovencita?». Zofia mantuvo el arma desenfundada, con el corazón latiéndole con fuerza. «Si le tocas, te juro que disparo». Jan, al ver la determinación en los ojos de Zofia, sintió una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que la situación era peligrosa, pero también sabía que no estaba solo. Los hombres, al darse cuenta de que la situación se complicaba, decidieron retirarse. «Esto no ha terminado», dijo uno de ellos con una mirada amenazadora. «Volveremos». Cuando se marcharon, Zofia sintió que le flaqueaban las piernas. Jan corrió hacia ella y la sostuvo. «Has estado increíble», le dijo con una mezcla de alivio y admiración. Zofia, aún temblorosa, le miró. «No podíamos dejar que lo hicieran.
Teníamos que proteger a nuestra familia. Ese momento reforzó aún más su conexión. Zofía sabía que Jan la respetaba y la consideraba una verdadera compañera. Estaban juntos en esta lucha y eso los unía de una manera profunda e inquebrantable. Aunque la situación financiera seguía siendo precaria, la familia empezó a encontrar formas de afrontar los retos. Jan utilizó sus habilidades negociadoras para conseguir más tiempo con los acreedores, mientras Emilia y Zofia trabajaban incansablemente para ahorrar y recaudar dinero. Piotr, al ver los esfuerzos conjuntos de sus hijas, y Jan, sintió una renovada esperanza. Se dio cuenta de que había cometido muchos errores, pero estaba decidido a cambiar. Empezó a buscar trabajo y a hacer todo lo que podía para contribuir, intentando compensar los problemas que había causado. Con el tiempo, la situación empezó a mejorar. Los acreedores, al ver los esfuerzos de la familia por pagar las deudas, empezaron a mostrar un poco más de comprensión y paciencia. La tensión disminuyó y la casa de Jan, antes un lugar de miedo y desconfianza, se convirtió en un verdadero hogar. Zofia, ahora visiblemente embarazada, se sentía más segura y querida que nunca. Jan, por su parte, se mostró más abierto y cariñoso, encontrando una nueva razón para vivir y luchar. Emilia, aunque seguía siendo independiente, encontró un equilibrio entre su propia vida y el apoyo a su familia. Una noche, mientras Zofia y Jan estaban sentados en el balcón, contemplando la puesta de sol, Jan cogió la mano de Zofia. «Nunca imaginé que encontraríamos la paz y la felicidad así», dijo con voz suave. Zofia sonrió, sintiendo que el bebé se movía dentro de ella. «Yo tampoco, Jan. Pero estamos juntos y eso es lo que importa». El invierno llegó al pueblo trayendo consigo un frío cortante y largas noches. En casa de Jan, el calor del fuego de la chimenea ofrecía cierto consuelo, pero la tensión subyacente persistía. Los acreedores, aunque más pacientes, seguían siendo una amenaza constante y Zofia sabía que su paz era frágil. El embarazo estaba avanzado y cada movimiento del bebé en su interior era un recordatorio de la nueva vida que estaba por llegar, un símbolo de esperanza y de futuro. Una noche, mientras Zofia estaba en la cocina preparando la cena, Emilia entró con cara de preocupación. «Zofia, tenemos que hablar», dijo cerrando la puerta tras de sí. Sus palabras tenían un peso que puso a Zofia inmediatamente en alerta. «¿Qué ha pasado?», preguntó Zofia, intentando mantener la calma. «He vuelto a ver a unos hombres sospechosos merodeando por la casa. Creo que son los mismos que vinieron antes. Tenemos que decírselo a Jan». Zofia sintió un escalofrío. Sabía que los problemas con los acreedores no se habían resuelto del todo, pero esperaba que tuvieran más tiempo. «Hablaremos con él en cuanto vuelva», decidió Zofia con voz firme. Cuando Jan llegó más tarde, Zofia y Emilia lo esperaban en el salón. Jan notó de inmediato la seriedad en los rostros de ambas. «¿Qué ha pasado?», preguntó cerrando la puerta tras de sí. «Los acreedores han vuelto a rondar la casa», dijo Emilia. «Nos están vigilando». Jan frunció el ceño y su expresión se endureció. Sabía que esto podía ocurrir, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Tenemos que prepararnos». Zofia puso la mano en el brazo de Jan. «¿Qué vamos a hacer?» «Voy a reforzar la seguridad en la casa y a hablar con algunos amigos que puedan ayudarnos. No dejaremos que nos intimiden», respondió Jan con la voz llena de determinación. Durante los días siguientes, Jan trabajó sin descanso para proteger a su familia. Reforzó las puertas y ventanas y consiguió que algunos amigos del pueblo vigilaran la propiedad. Pero a pesar de todos los preparativos, Zofia sintió que se avecinaba algo grande, una tormenta inminente
que no podrían evitar. Una noche, cuando la luna estaba alta en el cielo, un grupo de hombres armados apareció en la propiedad. Eran los acreedores, acompañados de secuaces que parecían dispuestos a la violencia. Jan estaba preparado, pero el número de hombres superó sus expectativas. «¡Fuera, Jan! ¡Sabemos que estás ahí!», gritó el jefe de los acreedores, golpeando la puerta con la empuñadura de su pistola. Jan, armado y con el corazón acelerado, miró a Zofia y Emilia. «Quedaos aquí. No dejéis entrar a nadie», dijo antes de salir para enfrentarse a los hombres. Zofia cogió de la mano a Emilia, ambas con los ojos llenos de miedo. Podían oír los gritos y los ruidos de la lucha en el exterior, cada ruido un golpe en el corazón. Jan se enfrentó a los hombres con un coraje feroz. Sabía que no solo luchaba por sí mismo, sino también por Zofia, por su hijo nonato y por Emilia. La lucha fue brutal y Jan recibió varios golpes, pero se negó a rendirse. Sin embargo, el número de enemigos era demasiado grande y Jan empezó a sentir que sus fuerzas menguaban. En un momento de desesperación, fue derribado y uno de los hombres se acercó con un cuchillo, dispuesto a acabar con todo. Zofia, que observaba la escena desde la ventana, sintió una desesperación absoluta. No podía quedarse de brazos cruzados. Con un coraje que no sabía que poseía, salió corriendo y cogió la pistola que Jan se había dejado. «¡Alto!», gritó, apuntando al hombre que amenazaba a Jan. Todos se detuvieron, sorprendidos por la aparición de Zofia. El hombre que sostenía el cuchillo vaciló, y Jan aprovechó el momento para derribarlo. Con la ayuda de sus amigos del pueblo, consiguieron rechazar a los acreedores, que se retiraron derrotados. Cuando la lucha terminó, Zofia corrió hacia Jan, que estaba herido pero vivo. Cayó de rodillas a su lado, con lágrimas en los ojos. «¿Estás bien?», preguntó con la voz entrecortada. «Sí», respondió Jan, intentando sonreír a pesar del dolor. «Gracias a ti». Los días siguientes los pasaron recuperándose. Jan estaba herido, pero con los cuidados de Zofia empezó a recuperarse poco a poco. El pueblo, solidario con la familia, ayudó en todo lo que pudo, proporcionando suministros y apoyo. Zofia sentía que la lucha los había unido más y la fortaleza de Jan la inspiraba. Con el tiempo la situación empezó a estabilizarse. Los acreedores, humillados por su derrota, no volvieron a molestarles y Jan consiguió negociar un acuerdo que les permitía saldar sus deudas de una forma más manejable. El pueblo, que al principio los había mirado con recelo, ahora veía a Jan y Zofia como parte integrante de la comunidad y los respetaba por su valentía y determinación. Zofia, en avanzado estado de gestación, se sentía más segura y confiada. Ella y Jan pasaban más tiempo juntas, planeando el futuro y preparando la llegada del bebé. Había una serenidad renovada en la casa, la sensación de que por fin estaban encontrando la paz. Sin embargo, aún quedaban asuntos por resolver. Emilia, que había sido una fuente constante de apoyo, se encontraba en un momento decisivo de su vida. Se había independizado, pero también quería estar cerca de su familia. Sentía atracción por la libertad que había experimentado, pero también el deseo de estar al lado de Zofia y del nuevo bebé. Una tarde tranquila, mientras Zofia y Emilia estaban sentadas en el balcón, Emilia expresó por fin sus sentimientos. «Zofia, me alegro mucho por ti y por Jan, pero siento que necesito encontrar mi propio camino». Zofia miró a su hermana con comprensión. «Lo sé, Emilia. Siempre has sido independiente. Pero que sepas
que siempre tendrás un lugar aquí, con nosotros. Gracias, Zofia. Seguiré trabajando en la ciudad, pero prometo volver siempre que pueda. Sois mi familia y nada cambiará eso. Con esas palabras, Zofia sintió una paz interior. Sabía que, aunque cada uno iba por su lado, el vínculo que les unía era inquebrantable. Por fin llegó el día. Una fría mañana de invierno, Zofia se puso de parto. Jan, nervioso pero decidido, llamó a la comadrona del pueblo para que les ayudara. La casa estaba llena de tensión, pero también de expectación y esperanza. El parto fue largo y difícil, pero Zofia demostró la misma fortaleza que tantas otras veces. Con Jan a su lado, dándole la mano y murmurando palabras de ánimo, dio a luz a un niño sano. Cuando el bebé lloró por primera vez, un sonido que parecía disipar toda la tensión y el miedo, Zofia sintió una oleada de alivio y felicidad. Miró a Jan, que tenía lágrimas en los ojos, y luego al hijo que tenía en brazos. «Es precioso», dijo Jan, con la voz llena de emoción. «Sí lo es», respondió Zofia, sintiendo una profunda y completa felicidad. Los meses siguientes los pasaron adaptándose a su nueva vida con el bebé. Zofia y Jan trabajaron juntos para cuidarlo, con noches interrumpidas por los llantos del recién nacido, pero siempre encontrando la fuerza el uno en el otro. Había dificultades, como en cualquier familia, pero también un profundo amor y una sensación de plenitud que impregnaban cada momento. Emilia nos visitaba a menudo, nos ayudaba con el bebé y nos traía historias de la ciudad. Piotr, que había encontrado un nuevo propósito ayudando en la granja y cuidando de su nieto, parecía más feliz y realizado que nunca. La familia estaba unida, cada uno encontraba su lugar y contribuía a la armonía del hogar. Con el tiempo, Jan empezó a abrirse más sobre su pasado, compartiendo historias de su juventud y las pérdidas que había sufrido. Se volvió más ligero, menos sombrío, y encontró una nueva razón para vivir en su mujer y su hijo. Zofia, mientras tanto, florecía como madre y esposa, mostrando una resistencia y una fuerza que inspiraban a todos los que la rodeaban. Una noche tranquila, mientras la familia se reunía alrededor de la chimenea, Jan cogió la mano de Zofia y la miró con amor y gratitud. «Nunca imaginé que encontraríamos tanta felicidad después de todo lo que hemos pasado», dijo. Zofia sonrió, apretándole la mano. «La vida nos ha traído muchos retos, pero también nos ha dado la fuerza para superarlos, y ahora tenemos una familia maravillosa». Jan miró a su hijo dormido en brazos de Zofia y sintió una profunda paz. «Sí, la tenemos, y haremos todo lo posible para protegerlos y cuidarlos». Mientras el fuego crepitaba en la chimenea y el frío invernal permanecía fuera, el hogar de Jan y Zofia se llenaba de calidez y amor. Sabían que aún les quedaban retos por delante, pero estaban preparados para afrontarlos juntos como una familia unida. No te pierdas los emocionantes giros de esta historia. Suscríbete ahora al canal y sigue de cerca cada momento. Únete a nosotros y vive cada emoción.